sociales. Esos receptores libres se encuentran en la piel, en el periósteo de las articulaciones, en los músculos y secretan o cuando se produce un dolor neurotransmisores como la bradicinina, la serotonina, la histamina, el potasio, la acetilcolina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas, sustancia P. ¿A qué se llama velocidad de lesión tisular como un estímulo? Es importante porque nosotros vemos que hay en el lado izquierdo, en la parte vertical, dice número de personas y abajo dice temperatura. Eso quiere decir que nosotros a determinada temperatura caliente, más de 43 grados, cuando nos toca el agua, por ejemplo, ya percibimos dolor. Y hay personas que lo hacen cuando perciben, cuando son 47 grados. Cada uno tiene una determinada sensibilidad a la temperatura. Por eso es que algunos nos duchamos con un agua más caliente o con agua un poco más fría, ¿no es verdad? Estos estímulos dolorosos químicos producen lesión tisular, producen isquemia o pueden producir espasmo muscular o espasmo vascular. La siguiente. Percibimos por esos receptores que hemos mencionado y como en la anterior clase van a ingresar la vía rápida y la vía lenta del dolor por la médula espinal, por fibras amielínicas tipo C o fibras mielínicas tipo A gamma. El nervio raquídeo entra a las fascias posteriores, hace sinapsis en las láminas 1 hasta las 6, se cruzan a la otra hemimédula y suben como dos vías, una vía rápida y una vía lenta. Ahí tenemos esquematizado en el lado derecho las fibras de ambas vías, la vía lenta y la vía rápida. Hay una cosa que es clave. Las dos vías hacen sinapsis en los núcleos reticulares del tallo cerebral y van a ir al tálamo, a los núcleos intralaminares. De ahí se van a dirigir a la corteza somática o la corteza somatosensitiva. La siguiente, por favor. Ahí está nuevamente, es el esquema. Y van a haber dos vías, como les decía. La vía rápida se llama neoespinotalámica y termina en el área sensitiva. Esa es la vía neoespinotalámico, es del dolor rápido. Y la paleoespinotalámico es para la vía del dolor lenta. La siguiente. Estos dos fascículos, tanto el neo como el espinotalámico, terminan, o más que todo, hacen sinapsis en los núcleos reticulares, al tálamo y a la corteza sensitiva. Cada uno de estos dos sistemas es capaz de localizar dónde se ha producido el dolor, en especial el dolor rápido. Utiliza el glutamato como neurotransmisor y pasa o lleva su vía aferente por las fibras tipo A gamma. La siguiente. La vía paleoespinotalámica o del dolor lento utiliza como neurotransmisor la sustancia P. Termina con carácter más lento y viaja por fibras tipo C, más lentas, de 0,5 a 2 metros. Las otras viajan por fibras mucho más rápidas. La siguiente, ¿cómo se proyecta esta vía paleoespinotalámica? A los núcleos reticulares, al complejo ventrovasal y el grupo nuclear posterior del tálamo, y de ahí va a ir ¿a dónde? Va a ir a las áreas sensitivas, ¿no es verdad? Y la otra vía va a ir a los núcleos intralaminares y va a ir hacia la corteza sensitiva.
ambas vías hacen sinapsis tanto en los núcleos reticulares como en los dos tipos de núcleos del tálamo. La siguiente. A veces tenemos un dolor sordo en el abdomen, ¿no? Y no podemos localizar si es en la zona del apéndice, de la vesícula o del estómago, ¿no? Y a veces sí tenemos un dolor preciso, y no en el flanco izquierdo, por ejemplo, derecho, y sabemos que ahí está el apéndice, entonces podemos localizar exactamente, pero en otras ocasiones el difuso es una distensión por gases, por ejemplo, entonces no localizamos exactamente. Una de las cosas que ocurre, estamos durmiendo y si tenemos un dolor abdominal o en la región pélvica perineal, podemos despertar. La vía del dolor puede estimular a grandes áreas de la corteza cerebral y nosotros despertamos. Uno de los tratamientos más corrientes son los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios, los analgésicos, y también cuando el dolor es insoportable, no responde ni a la morfina, se hace una interrupción quirúrgica seccionando la vía del dolor, ya sea lenta o rápida. La siguiente es un esquema para ver la supresión del dolor. Fuera de hacer una cirugía, que no siempre se hace y no es tan sencillo, nosotros tenemos como mecanismo de defensa áreas analgésicas, ¿no es verdad? Áreas donde se producen neurotransmisores que disminuyen o inhiben el dolor. Una es la sustancia periacueductal. El acueducto de Silvio tiene a ambos lados neurotransmisores y células que van a inhibir el dolor. El núcleo magno celular del RAFE, o sea, en la parte media del tallo cerebral, los núcleos encefaloalérgicas de la protuberancia. A nivel de las astas posteriores de la médula espinal, existen neuronas que van a ser inhibidoras de, por ejemplo, de la serotonina o el neurotransmisor que puede producir o inhibir. La serotonina tiene la propiedad de inhibir o producir dolor dependiendo dónde actúa. La siguiente, por favor. A eso se llama sustancias opioides cerebrales y esas son las endorfinas y las encefalinas, neurotransmisores que producen señales para inhibir el dolor. Tanto el tratamiento por estimulación eléctrica, nosotros un área del brazo, digamos, no duele, podemos hacer una estimulación eléctrica. ¿Para qué? Para que se eliminen más rápidos los neurotransmisores que producen dolor, se agotan y una vez que se han agotado pueden producir inhibición del dolor. La siguiente. ¿A qué se llama dolor referido? ¿Cuál es el mecanismo? Dolor referido quiere decir que si yo tengo un problema de isquemia en el área cardíaca, puedo tener dolor en el área cardíaca, también en el brazo o en el cuello. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de fibras que salen, o mejor dicho, que llegan hacia la médula. Fibras nerviosas viscerales y fibras nerviosas cutáneas. Nos duele por encima de la región precordial y va a reflejar por otra vía, por otras fibras principalmente, a las áreas del hombro, el brazo o el cuello. Ese es un dolor típico de un infarto cerebral. La siguiente, a eso se llama dolor referido. Dolor visceral, como su nombre lo indica, es un dolor en la víscera, es decir, por ejemplo, un dolor en el apéndice. Pero tenemos una cosa interesante en el apéndice, porque el apéndice tiene un peritoneo que envuelve y tiene la víscera que es el apéndice. Entonces tiene un dolor visceral justo en el flanco derecho y un dolor periumbilical por fibras
de tipo de otra inervación a nivel lumbar. ¿Cuáles son las causas del dolor visceral verdadero? La isquemia. El primer elemento que produce dolor en nuestro cuerpo es la isquemia. Si nosotros obstruimos la circulación de nuestro dedo, primero vamos a producir una congestión, va a cambiar de color, se va a poner morado o se va a poner isquémico. Después vamos a tener parestesias como hormiguitas y finalmente, después de más tiempo, vamos a tener dolor. Estímulos químicos, por ejemplo, en la lengua podemos tener una sensación de picante y también que nos puede dolor. El espasmo de las vísceras huecas, ¿no es verdad? En el abdomen tenemos vísceras que son voluminosas, compactas como el hígado, y vísceras huecas como el estómago. La hiperdilatación de una víscera, una distensión del estómago se hincha, se infla con gases y eso nos produce dolor. Hay vísceras insensibles. El cerebro, por ejemplo, no es una víscera desde ya, es un elemento que no tiene receptores. Tú tocas el cerebro, la neurona, y no duele. Pero si tocas el capilar que irriga a esa neurona, sí va a doler. Igual es el pulmón como parénquima no duele. La siguiente, vamos a ver que el dolor parietal es provocado por enfermedades viscerales. Y también vamos a ver que la localización del dolor visceral tiene dos vías de transmisión, la vía visceral y la vía parietal. La siguiente, localización del dolor. Ahí tenemos, ¿no? Nos duele el corazón, hay isquemia, nos duele el brazo, nos duele el área pericardíaca, nos duele el estómago y va a reflejar hasta un poco más abajo de la parte. Nos duele el apéndice, nos duele en el flanco, en la región umbilical, nos duele el uréter, tenemos en la región perineal, el colon no solo tiene a nivel de los flancos izquierdos, sino también en la parte media del abdomen. Entonces hay un dolor que se transmite tanto por fibras viscerales como fibras, ¿cómo se llama? Referidas. La siguiente, hay una vía, ahí está el ejemplo del apéndice, ¿no? El apéndice está inervado por la T10 y la L1. La T10 va a dar un dolor visceral y el par raquídeo L1 va a dar un dolor parietal. O sea, tenemos una doble percepción. Es el apéndice, ¿por qué? Porque es una víscera y además tiene un peritoneo que lo está recubriendo. Alteraciones clínicas del dolor. La siguiente. A veces cuando nos bronceamos, estamos en la piscina mucho tiempo y hemos llegado a tener un grado de quemadura, de primer grado, vamos a decir, y estamos colorados. En la noche, cuando estamos en nuestra cama, no soportamos ni la sábana, ¿no es verdad? Porque hemos producido una quemadura de primer grado cuando nos hemos expuesto muchas horas al sol. A eso se llama hiperalgesia. Hay dolores intensos. Hay gente que dice el dolor del herpes zóster, que es en la mitad de un dermatoma, que se presenta en el abdomen, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? La lesión está producida en el ganglio raquídeo de un par raquídeo y después produce una erupción cutánea como vesículas y produce un dolor intenso. No responde a ningún analgésico, responde a la carbamazepina, al ácido valproico, a la pregabalina, a la gabapentina, que son anticonvulsivos que van a inhibir la vía del dolor. Hay el espasmo hemicraneal que se llama también tic doloroso, hacen un espasmo hemifacial, ¿no? ¿A qué se llama síndrome de Bronce-Quart?
a una sección de la mitad de la hemimédula, ¿no es verdad? Una mitad ha tenido un trauma o un infarto y la mitad de la médula del lado derecho o del lado izquierdo que van a producir alteraciones sensitivas y alteraciones motoras homo o heterolaterales. Cefalea, la siguiente. Un síntoma corriente de casi todas las patologías, ¿no? Puede ser debida por lesiones intracraneales, por lesiones o por contracturas musculares cervicales o los músculos frontales o los orbiculares, o por un dolor que se produce por una alteración, una otitis media, supurativa o inflamatoria, puede producir un dolor a nivel de la región del oído, ¿no es verdad? Hay zonas muy sensibles en la bóveda craneal. La cabeza, el cuero cabelludo es muy sensible al dolor, ¿no es verdad? Y refiere a un tipo de dolor, ya sea de dolor pulsátil, arde, como corriente eléctrica pasa. Hay otros dicen me presiona, otros me tracciona, ¿no? Son cefaleas de distinta naturaleza y de distinta etiología. Cuando no podemos leer bien y tenemos alteración en la visión, vamos a tener una cefalea frontal. Cuando tenemos una inflamación y congestión o una infección de los senos nasales o paranasales, vamos a tener en la región frontal y a nivel de los senos, ¿no es verdad? Las cefaleas occipitales pueden deberse a tensión, a estrés. Uno toca el músculo y tiene una contractura. Y a veces cuando auscultamos los músculos occipitales del cuello, sentimos un sonido. Alguna vez cuando yo estoy escuchando con el estetoscopio, un alumno me pregunta, doctor, ¿acaso se auscultan los músculos del cuello? Sí, se auscultan. Y estas fibras musculares por la tensión se cruzan y cuando se mueven, golpean y producen un dolor. La siguiente, por favor. Hay cefaleas intracraneales. La cefalea de la meningitis es una infección por un virus, por una bacteria, hasta por parasitosis, cistercosis. Puede producir una meningitis, es decir, afecta a las meninges, o una meningoencefalitis que afecta ya el tejido cerebral. Cuando hacemos una punción lumbar, baja la presión y podemos tener por estiramiento de vasos pequeños entre la dura madre y la aracnoides, puede producir un dolor intenso de cabeza. La jaqueca corriente, la cefalea vascular o migrañosa, con náuseas, vómitos, fotofobia, no toleran la luz, no toleran el sonido. La cefalea después de ingerir bebidas alcohólicas, eso se produce por irritación, por intoxicación alcohólica, que va a estimular principalmente al quinto par craneal y va a dar una cefalea holocraneal por el alcohol. El alcohol no es necesario en nuestra vida, en ninguna parte del metabolismo, ni cuando estudien bioquímica, en ninguna parte del cuerpo ni produce alcohol ni necesita alcohol. La siguiente. Hay cefaleas extracraneales, ¿no? Por espasmo muscular, como les decía, en el estrés. Estructuras nasales o paranasales nos producen un dolor frontal. Trastornos oculares a nivel de las órbitas o de la región bifrontal. La siguiente. La sensibilidad térmica es lo último que vamos a avanzar. La sensibilidad térmica tiene receptores especiales térmicos, ¿no es verdad? Tenemos receptores para el frío y receptores para el calor, ¿no? Podemos tolerar un frío intenso, ¿no? A veces hoy día 3 grados, 4 grados. Hay en Salar de Uyuni 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero. De acuerdo a cada persona, podemos
tolerar más o menos el frío o igual el calor. Cuando vamos al Chapare, las primeras horas no podemos tolerar el calor, nos descubrimos, necesitamos meternos a la ducha, al río o a la piscina y nos quitamos la ropa, ¿no es verdad? Entonces hay receptores del frío y hay receptores para el calor. Y los receptores son receptores que captan un tipo de sensibilidad térmica, en este caso un tipo de sensibilidad de calor intenso, de frío intenso, de calor medio o de calor o de frío medio. La siguiente. Hay efectos del estímulo, del ascenso o descenso de la temperatura. Pero después de unas horas nos adaptamos, estos receptores se adaptan y ya toleramos mucho más el frío o el calor, ¿no es verdad? Son los receptores térmicos. Se realiza a través de la médula por las vías termoalgésicas, por la vía espinotalámico lateral, va por el cordón lateral, llega al tálamo y llega a la corteza sensitiva. Ingresa a la lámina 1 y 2 de las astas posteriores, van a la sustancia reticular, al tálamo y a la corteza sensitiva. La siguiente. Gracias, pues. Que tengan un buen día y nos vemos. La siguiente semana comienza el doctor, ¿cómo se llama? Eroste.